No, a un lado se ingresa, o sea, solo la ecuación de la bomba, ahí ingresa en litros. Ya. Y el otro lado lo hace completamente normal, metros Y cúbicos. ahí la igualación sería en metros cúbicos. Sí. O sea, en metros, perdón. Ya, bueno. Podría ser un ejemplo de eso, ¿no? Sí, obvio. Eso quería hacer. ¿Y tú crees que puede haber, o sea, obviamente, pero te pueden mezclar las bombas con las singularidades, las pérdidas de fricción, todo eso, Claro, ¿no? eso va todo incluido dentro de un ejercicio. A ver, ¿cómo se comporta esto? Ya, por ejemplo, aquí hay como distintos exámenes donde siempre, generalmente hay, si son dos preguntas, va a ser una de bomba, o sea, de sistema con tubería y lo otro de canales. Siempre van a entrar las dos cosas, una pregunta por lo menos de cada una de las materias. Aquí, por ejemplo, hay uno que es sin bombas, que es solo calcular un sistema donde hay una cierta tubería, longitudes, una boquilla salida, diferencia de alturas, acero, válvula, temperatura, calcular, Darcy Weisbach. Y cosas así analíticas. Y después algo de turbinas, que ustedes no sé si es que les pasó esta materia, pero no lo he evaluado y no creo mucho que lo meta. Igual, si tienen las clases, tenganlas a mano y son fórmulas muy similares a la HV de las bombas al final. Donde hay una cierta cosa de velocidad, pero en verdad no creo que Oscar se meta mucho en eso. Generalmente pregunta más, por lo menos los últimos exámenes que he visto, es este del año pasado, por ejemplo, antepasado, un ejercicio normal que tiene una salida, entonces un Bernoulli entre los dos estanques si está cerrada la válvula, si no las dos Bernoulli hacia el estanque y hacia la válvula, que ahí sí tendrían que tener las dos incógnitas y tendrían que hacer esa doble iteración. Y por lo que me Oye, y dijo, tengo una pregunta, si es que no nos especifican si usar Daisy Weisbach o Hazen Williams, supongo cualquiera, ¿no? sí, cualquiera, lo que Ya, les resulte más fácil, lo que estén más acostumbrados a usar. ya. Y ejercicio, siempre ejercicio con bomba. Eso lo he visto en verdad todos los exámenes. Ejercicio con bombas. Examen recuperativo. También Una tengo. pregunta, Sí. que hay unos exámenes en Canvas, pero están sin la pauta. ¿Hay alguna forma de tener la pauta? El profe no hace, él corrige los exámenes y no sube las pautas. Lo que tengo son, pero el año 2019 de ese tengo las dos pautas. No sé si es que debería subirlas porque puede ser que Oscar todavía no se la prueba, o cuando le pregunté ayer le pregunté y todavía no tenía la prueba lista. Entonces, si es que ve que subir estos ejercicios, tal vez no los haga. Ya. Entonces, prefiero mostrárselos acá en el video, entonces pueden verlos. Tengo solo la pauta de estos dos exámenes. A ver, esto. Tengo el de examen 2018, esos no olvídenlos porque eso ya era con otro profesor y era distinto. Pero solo tengo los dos exámenes que ha subido él, son del 2019, primer y segundo semestre, que son los que tengo abiertos. Entonces les quiero mostrar esto rapidito y así lo pueden, si lo quieren ver después, hacen el ejercicio, pueden ver la pauta, paran el video, ven los resultados. Eso, muchas gracias. Eh, y así se los doy sin subirlo, sin que el profe sepa. A ver, a continuación. El problema de estas pautas es igual que él las sube y sube como las tablas listas con los resultados y no va mucho el cálculo detrás. Pone una fórmula, una o dos fórmulas y listo. Uno calcula cada una de las cosas por separado. Entonces eso, si tienen dudas desarrollándolo, que no llegan a un resultado, lo podemos ver y me escriben y podemos ver la cosa en específico. A mí me pasó eso, de hecho, con la prueba 1 en un ejercicio. La prueba 1 de la que hicieron ustedes, la pauta. Sí.
Como que no reemplacé los valores y no me dio el mismo como el caudal. ¿En qué ejercicio? ¿El de la bomba o el...? El de la bomba. El que hay una bomba y después otras dos en paralelo. Ah, ya, ya. A ver, déjame terminar de pasar toda la cosa para que aparezca todo en el video. Igual algunos de estos ejercicios los he hecho en la ayudantía o los tengo desarrollados en ayudantía. Entonces, eso igual lo pueden buscar. Y ya después les muestro este otro examen. Les quería mostrar de la prueba 1. Ya, este es el ejercicio que tienen que ingresar en litros y en metros. Lo que me habían preguntado. Tú me dijiste que no te había dado un resultado de... ¿Quieres que lo desarrolle? O sea, en puedo la hacer? pregunta, Sí, cuando reemplacé todos los valores en la fórmula que aparece, como más abajo, ya. pauta, no me dio, no sé si porque tal vez reemplacé un valor con alguna medida que como incorrecta. Uf, Y en el D de la ecuación, ¿qué D ocupamos? ¿El D como interior? el de interior sí. Ya. Eh, Siempre se ocupa el de interior, ¿o no? sí, Si es que siempre no el nos interior. dicen, siempre el interior. Si es que no lo dicen, Asumimos que que nos dan el interior. eso. Si es que no lo dicen, asumen que es interior. Por ejemplo, acá dicen dos estanques, que una tubería tiene 24 pulgadas, entonces tienen que pasar esas 24 pulgadas a centímetros, o sea, a metros, y ese es el diámetro interior. ¿Ya quieren que desarrolle este ejercicio como el de la prueba? Para que Ya. resultado, pero para ver bien cómo funciona lo del litro y toda la cosa. Lo voy a hacer en este mismo programa. Ya, el ejercicio. Acá. Ya tienen un HB. No sé si se alcanza a ver. HB es igual a 378 menos 0.2 por Q. 0.0015 por Q cuadrado. Ahí, esa eficiencia de la bomba no es HB, ¿cierto? No, no es HB. Ya, ya. Sí, eso también. Entonces, tenemos un sistema, agua 20 grados, la diferencia de cota, entonces el delta Z, delta Z, la diferencia de cota son 250 metros. Hay que despreciar las pérdidas por fricción. Entonces usamos Hazen-Williams, tengo que buscar esa fórmula. Hazen-Williams, pero despeja el H. En alguna ayudante lo tenía despejado. Es 10,674. Eso, sí, me lo puedes dictar. 10,674 674. por El caudal partido en el coeficiente.
en el C, el W. Y todo eso elevado a 1,852. Todo eso elevado a 1,852. 852 por la longitud partido en el diámetro El diámetro elevado a a 4,87, creo. 37. 87. Bien. Que no me equivoco. No, tengo. A ver si lo tengo por acá también. Muy bueno. En tu primera ayudantía parece que está. La primera lo había despejado o es que creo que lo tenía como escrito de esta forma, pero lo quería despejar. Ahora me parece que lo tengo más abajo. Si era elevado a 4,871. Ya. Ya, entonces está bien. Eso se vendría siendo La pérdida la por presión. HS. En función de Q también. Al H de fricción, digo. El CW es de, nos lo dan, el sistema de transporte da tanto, pérdidas de singularidades. Voy a anotar los que dan abajo nomás. A ver, los da escrito. Sí, es 110. 110, perfecto. 10, el diámetro interior de 1 es de 185,8 milímetros. Y D1, L1, largo 650. Metros. Y me parece que eso es todo. El espesor, y él lo hizo con... ¿Por qué tiene la rugosidad? Bueno, supongo que no la necesitamos, pero ya. Terminan los puntos ya, entonces vamos a hacer el Bernoulli. Que tenemos P. Necesito los datos del... ¿Alguien tiene a mano los datos del agua 20 grados? Lo vamos a ponerlo. Voy a sacar de otra yo. Sí, No, yo no los tengo tengo. nada de usted. Ah, dáselo usted. Aquí tengo la densidad de la viscosidad. Ya. Entonces... Entonces, la presión 1 va a ser 0. Porque estamos haciendo el Bernoulli en el estanque acá arriba con el punto 1 y el punto 2. Entonces, nuestros P son 0. Los Z va a ser Z1. Va a terminar siendo la ecuación. Escribo al tiro la ecuación del sistema. Nuestro HB es igual a... los P a este lado, voy a dibujarlo.
Eso se nos va, las velocidades se nos van, quedan los z y quedan nuestra singularidad no hay, y solo queda esto y la diferencia de las alturas. Entonces aquí va nuestro delta z, más nuestras pérdidas, esta de acá arriba. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Y teniendo eso, nosotros tenemos en la ecuación del sistema. Ecuación del sistema o curva característica. Se le piden. Y esto acá arriba es curva de la bomba. La curva de la bomba. ¿Sí? Si es que graficamos estas dos, una va a ser la curva, la azul, esta de acá, vendría siendo la curva del sistema, y la curva de una bomba vendría siendo esta, la curva café. ¿Ya? En la curva de la bomba hay que ingresarlo en litros, como decíamos, y en este hay que ingresarlo en metros. Entonces, nosotros tenemos que igualar estas dos ecuaciones. Entonces tengo que hacer esto es igual a esto de acá. Acá es... ¿Sí? Pero nos dicen que a un lado tiene que ser la parte de la curva de la bomba tiene que ser en litros. Entonces, para pasar un caudal a litros, lo multiplico por 1000. Entonces ahora me queda aquí, si es que ingreso a este lado un 1, por ejemplo, a este lado también va a ser un 1 por 1000, es decir, van a ser 1000 litros. ¿Se entiende? Como para resolver esta ecuación. Entonces aquí ahora yo tengo que hacer la iteración. Ahora este caudal, si es que ingreso a este lado, o sea, a este lado lo puedo ingresar en metros cúbicos y a este lado lo ingreso en metros cúbicos. Ahora los dos lo están con la misma unidad, ¿no? Justamente. Entonces aquí lo meto en metros cúbicos y esto me lo va a hacer el cambio de unidades, porque al final un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces para pasar, hago la multiplicación y con eso obtengo, a ver si lo puedo escribir. Si tengo un metro cúbico y lo quiero pasar a litros, tengo que multiplicarlo por 1000 litros partido en metro cúbico. Y ahí se van los metros cúbicos y me queda el 1 por 1000. Entonces, por eso yo multiplico el caudal por 1000. Con eso puedo ingresar a ambos lados el caudal en metros cúbicos. Entonces, esto lo pueden ingresar en la calculadora, en la Casio o en la TI y resolverlo. O pueden hacer las iteraciones, despejar un caudal. Entonces dejan un caudal es igual a... lo resolvió. Es igual a todo esto menos todo eso. Yo una pregunta, si en el caso hubiesen sido dos bombas en serie, el lado izquierdo se multiplica por 2, ¿no? Y si son 3 por 3, la Si son en serie, el HB se suma, sí. Si son en serie, vendría siendo 3 esa por 3. Ya toda esa ecuación. ¿Pero está en serie o está en paralelo? En el primer caso, en la pregunta 1 era, no hay solo una bomba, y después me parece que hay dos en paralelo. Deja revisar. La pregunta 2 era, determine punto de funcionamiento, potencia. Igual podría ser el caso si hay dos bombas en paralelo o en serie. Claro. Así lo largamos y cachamos. Ya, perfecto, voy a poner la otra casa. Bueno, si es que son en paralelo, entonces si son en paralelo, el HB no se suma, se suman los caudales.
Por ende, el caudal total que pasa por el sistema, el caudal total que es el que está de este lado, lo voy a... sí, el caudal total a este lado es igual a la suma de los caudales que pasan por las bombas. ¿Sí? Por lo que recuerdan de la ayudantía 4, que si es que en paralelo el caudal total que pasa por el sistema, es decir, el caudal que va a pasar por la ecuación del sistema a este lado. Este caudal lo voy a llamar caudal total. Este lado lo voy a llamar caudal bomba. Si fueran dos bombas, entonces la izquierda sería caudal total partido en dos, ¿o no? Sería caudal total. Voy a separarlo. Escribir en paralelo dos bombas. Entonces sería el caudal total dividido en 2. El caudal total partido en 2. ¿Sí? Si fuesen tres bombas, entonces sería el caudal total partido en 3. En 3. Si es en serie, serie 2. Una pregunta, ¿multiplicaste por 1000 los caudales por las unidades? Sí, porque en el enunciado dicen que se ingresa en litros. Ah, ya. Si no fuese en litros, si fuese en metros cúbicos y si no dice nada, entonces son metros cúbicos y en ese caso no se multiplica por 1000. Ya, gracias. Y si fuesen 3, entonces sería 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya, entonces eso. Si es que si son en paralelo, los caudales, para hacer esta igualación a ambos lados, para tener solo una incógnita, a ambos lados tenemos que poner el mismo caudal. Porque podríamos poner aquí caudal bomba y caudal total, pero también tenemos que saber que el caudal bomba es la mitad del caudal total, en el caso de dos bombas. Entonces, por esto que dice acá. Entonces, el caudal total es igual a la sumatoria de los caudales de las bombas. Es decir, si son dos bombas, entonces el caudal de una bomba es el caudal total partido en 2. De ahí viene el partido en 2 y el partido en 3. En caso de ser en serie, entonces, y como dijimos, todo esto representa el HV de las bombas y todo esto también el HV de las bombas. Entonces, si son en serie, los HV se suman y por eso el HV, esto se debería siendo el HV de una bomba, y ya que son dos bombas en serie, por eso sumamos los dos HV, dos veces el mismo HV, ya que las bombas son iguales. Eso, les recomiendo hacer este ejercicio. De hecho, tenía como anotado como un punteo de lo que les recomendaba como para hacer como estudio. Ya que sí o sí les va a entrar bombas, les recomendaba hacer la ayudantía 4, que aparece bien descrito cómo se hace el procedimiento. Si tienen dudas, obviamente me pueden preguntar. Pero ahí también aparece bomba en paralelo y bombas en serie. Pero yo una pregunta, a esa igualación, despejar el caudal y después ese caudal lo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y despejar ahí el HV, ¿cierto? Claro, si quieres saber el HV, lo reemplaza en cualquier lado de la ecuación. Pero ese HV vendría siendo el HV de las bombas o del sistema, sí. No el mismo de la bomba. Si quieres el de la bomba, solo tienes que reemplazar ese Q en la HV de una depende igual si es en serie o en paralelo, pues si en... Claro, si es... claro, tienes que reemplazarlo dentro de esta ecuación. Tendrías que... o sea, aquí tendrías que ingresar el T... ¿Eso? Claro, si quieres saber el HV de una bomba, entonces calculas el caudal de una bomba, que en el caso de ser paralelo, obviamente el total parte en 2. Esto vendría siendo el caudal de una bomba, o esto vendría siendo el caudal de una bomba en caso de que sean 3. El total partido en 3. Y eso lo ingresas en la ecuación de la curva de una bomba. O si quieres la HV. En serie el caudal total era la misma que para cada bomba, ¿no? Claro, por cada una de las bombas va a pasar el caudal total.
Entonces, como dije, les recomiendo hacer la ayudantía 4, les recomiendo hacer este mismo ejercicio de la prueba, sobre todo para que se familiaricen con esto de multiplicarlo por 1000 o no, por lo de las unidades de litros o metros cúbicos. Si es que quieren, como si les da el tiempo, también hacer el taller 2, como entenderlo sobre todo, porque es un ejercicio de bombas también donde tienen 2 estanques que se vuelve más complicado. He visto ejercicios así, pero dado como están las notas y todo, no creo que el profesor haga un ejercicio tan complejo por el hecho de que se van a enredar mucho, van a tener problemas con calcularlo, aunque no sea tan difícil el planteamiento tal vez, sí es complicado calcularlo, sobre todo si uno no tiene una TI. Pero igual que entiendan cómo es el desarrollo, por si les pregunta algo así, que puedan escribir claramente cuál es el paso a paso que hay que hacer. Entonces el ejercicio del taller 2 vendría siendo el que les mostré, taller 2, 20, 21. Este de acá, que me parece que lo ha preguntado también en exámenes. No. Bueno, aquí hay otro ejercicio de bombas donde tal vez se pueden enredar un poco, pero es el mismo principio. También un ejercicio que hicieron en el examen del año pasado, que al final es una bomba en paralelo, a través de una impulsión de 2 bombas en paralelo, ya entonces tienen que tener 2 bombas en paralelo. Para eso ustedes toman el caudal, ingresan el caudal total partido en 2 para hacer la igualación. En este caso no les dicen nada, entonces se ingresa en metros cúbicos. Les dan las dimensiones y tienen un par de singularidades. Entonces, en este caso sí tienen que utilizar la ecuación de singularidades. Y en el esquema les muestran como una bomba por una tubería y después la otra bomba por otra tubería. Eso, para cómo funciona el Bernoulli, tal vez ustedes se pueden enredar porque podrían hacer un Bernoulli o sea, se podrían confundir y pensar que tienen que ser un Bernoulli desde acá hasta acá y el otro desde acá, como que tome uno o el otro camino. Tome esos 2 caminos. La verdad, eso es como que es irrelevante, dado que los 2 tienen el mismo diámetro y la misma longitud. Entonces, ustedes hacen un Bernoulli desde acá hasta acá nomás, consideran 2 bombas en paralelo, y la única diferencia es que las pérdidas por singularidad de este tramo, por ejemplo, y las pérdidas, o sea, las pérdidas por fricción, las consideran solo una, o sea, el caudal medio, por así decirlo. Porque Pero entonces, hoy ahí no hay que hacer como un Bernoulli que pase ya por uno y después por el otro si es que las tuberías fueran diferentes. Porque ahí en el caso si son fuesen iguales, así, diferentes, sí o sí. Ya. Pero no dudo mucho que haga algo así. Ustedes podrían pensar ya que también hay que hacer 2 Bernoulli en paralelo, o sea, 2 Bernoulli, que es verdad, deberían hacer 2 Bernoulli, pero dado que el Bernoulli, si es que vas por acá o si vas por acá abajo, son iguales, porque tienen los mismos diámetros, la misma longitud, las mismas singularidades, entonces se simplifican y terminarían igual con un Bernoulli. Y ahí tenéis solamente una variable, ¿no? Claro, tenéis una variable que va a ser el caudal total acá. Bueno, vas a tener el caudal total y aquí vas a tener el caudal total partido en 2. Claro. Y aquí de nuevo caudal total partido en 2. Y trabajáis con una nomás. Y trabajáis con una. Y las bombas siempre son las mismas, ¿cierto? Las bombas son las mismas, sí. En verdad, un ejercicio con 2 bombas distintas es posible, se utiliza en la vida real, sí, pero es más complejo calcularlo y al final es solo enredar el cálculo. No tiene ni una dificultad como práctica y el profe no va a evaluar eso. ¿Vamos a resolver este problema o...? Lo podemos resolver también. Para hacerlo con Darcy Weisbach. Ya. Sí. Ya, si quieren verlo con Darcy Weisbach, o podemos revisar el... Ya no hagamos el mismo. Sí. Entonces, en este tenemos la HB, la fracción de Q, menos 6000 por Q cuadrado,
menos 150 Q de más 200. Tenemos el tramo, supongamos que son diámetros internos, que no dicen nada más. Entonces de 1 es igual a 150 milímetros. Es igual a 150 milímetros. Uno es igual a 50 metros. Menos 100 metros. ¿Aparece la pauta esta? No aparece la pauta esta. El acero comercial para hacerlo con Darcy Weisbach. Vamos a buscar las pérdidas de todas las cosas. Tubería de plástico 0,0015. Entonces el epsilon 1 es 0,0015 milímetros. Sí, y el otro era de acero comercial nuevo. Inoxidable comercial nuevo de 0,046. Milímetros. Entonces, nosotros hacemos, tenemos la ecuación de la bomba, vamos a hacer bombas en paralelo. Entonces, en paralelo va a ser el Q total dividido en 2. Dos. Eso es curva de las bombas. Hagamos primero curva del sistema. El sistema, estamos haciendo un figura alimentación abierta atmósfera. Tras impulsión de bomba en paralelo, el flujo también abierto en la atmósfera. Ya, de estanque a estanque, entonces de superficie a superficie. Entonces por Bernoulli nos queda la diferencia de cota que nos dan de siguiente manera. No nos dicen diferencia de cotas. Diámetro, longitud, tramo 1, tramo 2. Tiene que ser abajo. Entonces Z2 es igual a 1050 metros. Z1 700 metros. Entonces está el delta Z es igual a entonces del Bernoulli, tengo algún Bernoulli por acá escrito para copiarlo.
todo esto y nos queda el H B total. Se puede hacer un pequeño sumo, ¿no? Déjame ver cómo hago esto. Así. Ya, por ahí. Ya, entonces tenemos la curva de la bomba que nos dan preenunciado, los datos que nos dan del enunciado, la curva de las bombas y la curva del sistema, la que estoy armando ahora. Entonces tengo el Bernoulli, del cual se simplifica, ya que son dos estanques. Esta imagen. Ya, entonces, el delta Z, al final estamos haciendo el Bernoulli entre ambos puntos, el 1 y el 2. Delta Z, la diferencia de las dos cotas. Y al final el HB aquí del Bernoulli, que lo despejé, y nos queda HL, que al final HL es igual a HS, que es una función de Q total más H. Y estos dos los tengo que definir. K por, me parece que era B al cuadrado. Q partido en 1 al cuadrado. 2G me parece que era. Los K tengo que buscar las singularidades todavía. Y recuperativo también estaba. No tengo otra. Voy a calcular acá arriba todavía. 1 es igual a... Pero ahí yo en una pregunta, ahí no hay que irlo por tramos, ¿cierto? Porque no hay como cambio, ¿o sí? Sí, hay que dividirlo por tramos, porque tiene dos diámetros distintos. Ya. Ahí es Q medio, ¿no? En la singularidad. Justamente, es que acá arriba también tenemos una singularidad. Y esa vendría siendo el Q total. Ah, entonces hay que hacerlo por tramo. Sí. Hay que hacerlo como hasta ese punto. Ya, entonces sí, separémoslo en tramos. S1, entonces vendría siendo Q1, 1 y... Ese, John, ¿de qué es de un examen ese ejercicio? Es del examen del año pasado, primer semestre. Ya, bueno. Y no está la pauta, no. No, no está la puta. Entonces tenemos... Es igual a... No, pero voy a tener que escribir eso. Las singularidades, entonces. Busquemos las singularidades. Tenemos... no sé cuál es la singularidad de esta unión. A ver, que se considera entrada y salida del estanque como rectas
y bruscas. La bifurcación, ya tiene un K y el codo 45. Si ese K es igual a 1, va asociado generalmente a lo que tiene mayor velocidad. Entonces va a asociado, si es que lo usan para uno o para otro lado, no es relevante. No debería cambiar porque lo voy a utilizar con esta velocidad acá, del tramo del tubo 2. Entonces la única singularidad que tendríamos para el primer tramo vendría siendo la singularidad de acá. Y esta singularidad acá podríamos considerarlo también un codo de 45 grados. No hice nada de eso. La bifurcación. Y el codo de la unión tipo flange, además, porque solo considera este. Si es que consideramos estas singularidades o no, no debería cambiar mucho el resultado. Las voy a considerar igual para completar un poco más el ejercicio. Entonces tenemos la singularidad de brusco, de salida brusca del estanque de 0,5. Entonces aquí tenemos 0,5 más de un codo de 45 grados, que es el de 45 grados, que nos dicen es el codo de 45 grados con un tipo flange. De radio corto, regular 0,4. Entonces aquí tenemos 0,4. En el segundo tramo tenemos acá un codo. O sea, primero tenemos esta la unión, que es un K de 1 que nos dan por el enunciado, más este de acá, que de nuevo es un codo de 45, es decir, 0,4, más la salida al estanque, la salida del sistema hacia el estanque, que es, en este caso, ya que salimos de un estanque, es 1 también. Y ahí tenemos las dos pérdidas por singularidad. La ecuación la tengo ahí. Yo en una pregunta, ¿ahí no se considera la pérdida por cambio de sección o no? No, porque esa pérdida de cambio de sección va relacionada directamente a la singularidad. A la singularidad esa, Vale. a la bifurcación. Más. Ya, entonces estamos bien con las singularidades. Entonces voy a escribir que esto es al dividido en 2. ¿Entiendes esto? De que al final estoy sumando las dos singularidades. Aquí el caudal partió en 2 porque justamente tenemos la mitad del caudal por uno de estos tramos. Y aquí tenemos el caudal total. Y eso Sí, se es entiende. el diámetro 2. Pi por... y área 2. Ya. Con eso tenemos todos los parámetros. ¿Me falta algo? Me parece que no. Y el H, entonces... F 1 2 2 ya, las pérdidas por fricción. Ahora. 1, que las hacemos con la ecuación de Darcy-Weisbach. Es decir, el F, que también va en función del caudal 1. Por L1 dividido en D1. Q1 dividido en
sí. Área 1 cuadrado y todo esto dividido en 2G. Este es el F1. Arriba vamos a definir que F1 es igual al... Ya que no nos dicen que usemos Colebrook, de hecho no especifica que quiero usar Swan Game. Entonces 0.25 dividido en log de logaritmo de epsilon 1 de 1 dividido en 7 más el Reynolds elevado a 5. 4 dividido en el Reynolds elevado a 0.9. El Reynolds es... de 1 esto dividido en Ahí para dejar todo, o sea, conviene mejor simplificarlo todo de una y después meterla al calculadora, ¿no? sí. Vale. Simplificar todas las cosas de diámetros, áreas, todas esas cosas, todo lo que tengo bastante Lo simplificar. más mínimo en función de Q y después meterla a la calculadora. Sí. Ya, vale. Tengo la cinemática. Entonces necesito solo la velocidad. No tengo esto. Entonces meto aquí la viscosidad. Son los mismos datos que tenía antes de la de agua 20 grados. No sé cómo se inició, pero... Entonces el Reynolds era velocidad por diámetro partido en la viscosidad. Velocidad por diámetro partido en la viscosidad. Epsilon 1. Anoté las rugosidades. Ahora tenemos. Y ahí tengo 1. Entonces aquí se puede simplificar todo. A ver si lo puedo escribir de forma más... si me lo achica muy feo. Pero no lo hace bonito, pero sí, ustedes pueden simplificar todo esto, dejarlo en número, todo esto acá, menos el caudal, también dejarlo en un número. Va a ser el caudal elevado a 0.9 por una constante. Y aquí el otro lado también. Hay que dejarlo todo en forma numérica, cosa de tenerlo solo con el caudal. Sí, eso simplificaría un Simplificado. poco el cálculo para la calculadora. Si es que ustedes tienen una Casio, sobre todo, que no va a poder resolver esto de forma... No sé cuál es la capacidad del procesador de una Casio. Es mejor reducir las ecuaciones. Ya, y ahí metemos esa F a la de... Claro, a la de esta F... arriba. O sea, a la de abajo, pero... Eso mismo. Entonces nos va a quedar esta misma ecuación, la voy a volver a poner.
Va a quedar, ahora lo voy a simplificar. Y aquí. Uf, que quedan fuera unidades. Ah, pero las unidades creo que tampoco no sirven nada. Entonces puedo dejarlo. A ver si puedo reescribir esto. Perdón por el desorden, pero. Dividido en Q elevado a 0.9. Ahí ya Si quería sería. explicarnos cómo terminarlo, pero así brevemente para, pasar a otra materia, ¿no? Lo de Ya. canales. Pero eso, ustedes lo pueden reducir así, esto y esto lo mismo. Aquí lo reduje. Pasé esto lo achiqué, esto también lo achiqué, y lo dejé partido en el Q elevado a 0.9. Todo esto es el F, este F lo puedo ingresar acá adentro. Todo este lado también lo puedo simplificar en números y simplificar esto en números. Entonces me va a quedar una función esta función de Q1. ¿Se entiende? Entonces tengo aquí el HF1. Lo mismo hago ahora para el HF2, que vendría siendo algo muy similar a esto, solo que caso vendría siendo Según yo, ahí el mismo para la F2, ¿no? ¿Tú decís que para esto sí o sí hay que hacerlo con TI por la cantidad de datos? No, yo creo que esto sí es capaz de resolverlo en una ocasión. Pero ahí el HF1 y el F2 son iguales, pues, ¿no? Porque son el El mismo. HF1 no, No, porque no, tenemos distintas no. longitudes. Las ¿Ah, longitudes sí? son distintas y los diámetros también son distintos. Entonces nos cambia el Reynolds, nos El cambia. tramo 1 es de la bomba y el tramo 2 después de la bomba. Es aquí en el dibujo, el primer. Acá. El F1 vendría asociado a esta parte de acá, que tenemos otro diámetro, otra longitud, y el otro vendría asociado a este que Ah, ya, yo pensé que está uno era el de arriba y el otro el de abajo. no, por eso, estos dos son iguales. Sí, eso Este me y estos refiero. son iguales y por eso los dos Bernoulli los convertí en solo. Entonces, bueno, aquí Pero tenemos el otro. al final se suma todo y despejáis el Eso caudal. mismo. Ya está listo. Entonces, tengo acá el HF total es igual a esto, más esto, donde aquí es caudal total. Y esto lo tengo que multiplicar por caudal 2, área 2, longitud 2 y 3. Gracias. Esta ecuación larguísima. De acá tenemos obviamente el caudal total dividido en 2. Y también tenemos caudal total dividido en 2. Elevado a 0.9. Y con eso aquí tengo el HF, que se podría reducir de nuevo, todos los valores que son constantes. Y tengo el HS, que es este acá arriba. Entonces esos dos los ingreso acá en la ecuación. Por eso tengo el HL y ingreso todo eso en el Bernoulli, en esto de acá. Entonces nos va a quedar el HB es igual a HS más F. Esa ecuación. Eterna. Pero esta ecuación ahora la tengo que igualar a nuestra ecuación que tenemos acá arriba. La ecuación de la curva de las bombas en paralelo. Que esto es lo importante. Al final, ya que son dos bombas en paralelo, el caudal total partió en dos. Lo que hago es esto.
es igual a todo esto. Y dentro de esta ecuación, que es eterna larga, la única incógnita que tenemos es el H total. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, perfecto. O sea, aún así puedo despejar un Q y reemplazar los otros, ¿no? Claro, puedes despejar Ya. un Q, reemplazar y fijarte un Q y hacer todo el cálculo, si tienes una idea aproximadamente de cuánto debería ser el caudal. Y así vas haciendo las iteraciones. Si es que tienes una Casio, la Casio, según yo, debería ser capaz de resolverlo si es que simplifican esto. No sé, sé que la Casio tiene un largo máximo de dígitos que uno puede ingresar. No sé cuántos eran, no sé si eran 50 o una cosa así. ¿Y la TI no? La TI no. En la TI podrías resolverlo completo, ingresarlo así. Y debería ser capaz de resolverlo. Y eso, hacen la iteración y con eso deberían llegar al caudal, que no sé cuál es la respuesta del caudal que debería dar esto. Si lo meto aquí tengo una cosa para resolverlo, pero por las unidades no va a calzar por los logaritmos y las aproximaciones. Pero eso, así hacen las iteraciones y resuelven cuál es el caudal que pasa por el sistema. Y con eso ya pueden hacer todo. Si es que ustedes no llegan a eso y escriben esta ecuación gigante, que está bien, lo importante es que escriban esta es la ecuación del sistema, esta acá arriba, y esta es la ecuación de las bombas, ya que tienen el caudal total partido en 2. Describen esas dos cosas, describen de que las tienen que igualar y después pueden hacer con eso, ya pueden hacer el análisis. Pueden hacer el dibujo de la línea de energía, por ejemplo. A ver, vamos a echar para atrás. La línea de energía debería ser algo así como bajando acá donde está la bomba y ahí las bombas hacen que suba y empieza a bajar de nuevo, que tiene las singularidades, otra singularidad y sigue bajando hasta llegar acá, otra singularidad. Bueno, aquí también tenemos el principio. La potencia consumida, para eso ustedes necesitaban esta ecuación de acá. Recuerden, la potencia se calcula para el caudal que pasa por una bomba, no el caudal total, sino el caudal de una bomba. Entonces, si tienen paralelo, el caudal total partido en la cantidad de bombas. Si es en serie, el caudal total. Y con eso obtienen la eficiencia. Y esa eficiencia la ingresan en la ecuación de eficiencia para obtener los caballos de fuerza. Y con eso obtienen la potencia. Y el diagrama de energía es lo que dibujé y expliqué por qué cree que es necesaria la válvula de retención. ¿Cuál es la válvula de retención? Eso puede ser por un posible golpe aéreo, ¿no? La válvula de retención. ¿Dónde decía que había? Según yo, la que está arriba, ¿no? No son verdad. Luego, cada bomba existe una válvula de retención que no permite. Ya, perfecto. Ya, una válvula de retención es una válvula que solo permite el flujo en una dirección. Eso no es para el golpe de ariete, es para evitar de que el flujo se devuelva. Si es que las bombas las paramos, es para evitar de que el flujo se devuelva y nos destruya, nos haga funcionar las bombas en retroceso, que podría romperlas porque están hechas para fluir en una dirección nomás. Eso es para que no entre aire a la bomba, algo así, ¿o no? Claro, también podría ser, pero en general es para evitar, o sea, una válvula de retención es una válvula que exista flujo solo en un sentido, para que no exista, para que el agua de acá no se devuelva, para que no se vacíe el estanque arriba, se le puede argumentar muchas cosas, pero en general es para que la bomba no funcione en sentido opuesto, porque si la paramos, la presión va a hacer que el flujo se devuelva y eso va a pasar por la bomba y las bombas van a empezar a funcionar como en retroceso, y eso está mal. Entonces, en general, para proteger las bombas. Pero ahí pueden chamullar cualquier cosa, si entienden bien qué es una válvula o una válvula del tipo check, que es la válvula en un sentido nomás, flujo en un sentido. Pueden escribir para que no se vacíe el estanque arriba, para... ¿Qué más? De que si tienen flujo en reversa es muy difícil partir después de unas bombas, porque las bombas estarían funcionando con retroceso. Es como un auto que está retrocediendo, meter primera y adelantar, o sea, acelerar. No se puede hacer.
no sé, ahí se le puede chamullar algo. Y ahí se pueden sacar un par de puntos. Entonces aquí, incluso sin resolverlo, podrían explicar este punto, el diagrama de energía. La idea es que pongan los valores de energía. No sé si es necesario calcularlos. Ustedes saben cuánta energía tienen la HV de una bomba. Entonces pueden decir que esta subida, esta altura que hay acá, es el HV de una bomba, el que agrega la bomba, ¿sí? Entonces aquí pueden decir, ya, este vale 350 metros por una bomba, por ejemplo. Y con eso ya pueden tener gran parte del puntaje de la pregunta 1. Si es que llegaron a las dos ecuaciones, la ecuación del sistema y las bombas, también van a tener probablemente 8 puntos, y con eso ya tienen 5 en la pregunta. Y eso, les recomiendo que hagan ejercicios de este tipo. De válvulas, o sea, bombas en paralelo, en serie hay muchos. Búsquense uno que tenga pauta para que lo puedan resolver. Y si tienen dudas, pues puede ser que tengan algo malo, las pautas o algo, me pueden preguntar y lo podemos resolver. Oye, y sobre las turbinas, ¿habrá algún ejercicio así como para estudiar que no van a encontrar ninguna turbina? El único ejercicio de turbinas es este que les mostré. Este acá que vi. Ah, ya, bueno. Que es el examen del 2019, primer semestre. Pero es la única vez que he visto que lo pregunta y en verdad es... Les recomendaría más estudiarlo de las bombas, pero también, no sé, Oscar a veces se pone medio creativo. Dice que esto es fácil, entonces puede ser que los ponga el ejercicio igual. En verdad es utilizar esta fórmula que aparece acá y... a ver, ¿cómo se hacía esto? Tenías una fórmula donde uno ponía las revoluciones que te las dan arriba, uno pone el revés del eje. Encima está en unidades, en pies y no sé qué cosa. La verdad no les recomiendo tanto revisarlo. O sea, si es que tienen tiempo, revísense el ejercicio, pero enfóquense más en lo que es bombas. Y... Una pregunta. Sí. Nos van a, o sea, es probable que nos hagan como dibujar el diagrama de energía, que en la prueba 1, la 2, ese diagrama nunca lo entendí. Prueba 1. ¿Este de acá? No, la prueba, o sea, el próximo ejercicio. Ah, de las que aquí también les había preguntado lo de las turbinas. Ya eso podrían revisar ese mismo ejercicio, como el de las turbinas de la prueba. Más complejo que eso no les va a preguntar. Si es que les va a preguntar algo muy parecido a lo que ven ustedes. Ya, el diagrama de energía de esta pregunta. ¿Esto es lo que no entendiste bien? Sí. Al final, lo que había dicho de los diagramas de energía es que siempre parte de la altura del estanque y llega a la altura del otro estanque o a la altura de la salida. Si es que es la de presión, si es la de energía, también sale con velocidad. Si hay un chorro, entonces tendría una separación. Pero al final es una línea que tiene que, sabemos, punto inicial, punto final, y la línea tiene que venir de uno y llegar al otro. Si hubiese solo fricción, sería una línea recta, que une los dos. Y si es que hay pérdidas por singularidad, es una línea, prácticamente la misma línea, solo que hay escalones donde hay singularidad. Como es el principio más simple. Es que, por ejemplo, donde hay una separación y hay dos codos, ¿eso se representa con solamente un escalón? Sí, sí, podrías hacer un escalón más grande. La verdad no es tan relevante que sean dos escalones distintos. O sea, que los separes como escalones distintos. Podrías escribirlo como poner una flechita y decir aquí la pérdida del codo más la pérdida de la T. En este caso teníamos el caso de que aquí había una pérdida por singularidad si es que se iba por el tramo de arriba del agua, y si se iba por el tramo de abajo solo teníamos fricción. Entonces por eso hizo la línea justo las pérdidas acá, la partícula de agua que va bajando viene por acá, por acá, por acá. Entonces da lo mismo, todas las partículas que vienen desde acá van a pasar por acá, entonces todas van a tener la misma pérdida, van a tener este escalón y este escalón. Después acá las partículas se van a dividir, una para arriba, la otra para abajo, y van a juntarse acá. Entonces
al principio, cuando hay dos en paralelo, o sea, cuando hay tubería en paralelo, por ejemplo, siempre la energía se va a equiparar. Por ambos lados la pérdida va a ser la misma. Entonces, si la partícula se va por arriba, da lo mismo que tenga otras pérdidas por singularidad, como esta válvula. Al final, llegando acá, van a haber sentido, da lo mismo por dónde se fueron, van a tener la misma pérdida de energía. Por eso, la representación de la línea tiene acá una línea punteada que va derecho, que es una línea recta. Eso es las partículas que se van por abajo, porque aquí no tienen ni una singularidad, entonces tienen la pérdida de singularidad de acá, que vendría representada por el escalón de acá. Atrás. Ese escalón que está ahí vendría siendo esta pérdida y esta pérdida por singularidad, ya que estamos en 3 dimensiones, por eso esas 2 pérdidas por singularidad las tiene juntas, a pesar de que haya pérdida por fricción entre medio. La verdad, si es que ustedes quieren representar esa pérdida por fricción, entonces podrían hacer un escalón, una pequeña pérdida por fricción y otro escalón, y después continúo por allá y esto viene por acá. También es válido, pero sí, la verdad los ayudantes evalúan más de que si le hicieron los escalones donde corresponde, como ya que hay una singularidad, aquí hay singularidad, y de que se entienda lo que es la pérdida de energía. Más que le pongan tanto detalle a las longitudes y a las pendientes y toda esta pérdida de energía. Como dije... Una hueá muy chica, que me acuerdo que había una ayudantía de hace mucho tiempo, no me acuerdo cuál era, ¿Ya? que cuando salía del estanque no salía directamente como con pendiente, como que bajaba un poco y después recién Sí. salía. No sé qué dice este enunciado porque aquí tiene entrada a tubería y entrada a estanque. Entonces, la pauta está media mala, debería tener un escalón acá y aquí al final también debería tener un escaloncito. Ah, ya. Pero... Entonces, para que veas que justamente incluso esas singularidades que están ahí, que realmente tienen que existir porque tenemos las 2 pérdidas, tenemos la pérdida esta y esta de acá, no las dibujaron. Entonces, en verdad no es tan relevante meter tanto detalle. Lo importante es que se entienda de que ustedes entendieron la materia. Ya. Pero, o sea, ¿me bajarían puntos por no hacer eso? ¿O hacerlo distinto? Es que me acuerdo que había una parte que serían como la curva pisométrica, una cosa así, isométrica, que era como creo que no consideraba la energía cinética. Sí, la pisométrica es la de presión y la otra, la curva de energía, es la que... Esa es la que se supone que terminaría si es que hubiese salido las dos, velocidad en este al caso, final. En este caso no, las dos terminan en 0, pero si es que las dos hubiese sido terminan como igual. a velocidad, ahí sería como más para arriba. Sí. En este caso, sí, es verdad que aquí debería haber un escaloncito y aquí al final también debería haber un escaloncito. Y en este caso las dos ecuaciones las dos curvas serían igual, casi iguales, porque igual tenemos velocidad en esta tubería, entonces la otra sería un poquito más arriba. Iría separada un poquito arriba la de energía. Si te piden solo una, no tienes por qué hacer la diferencia. Pero si es que te piden las dos, entonces a una siempre más arriba, la energía va más arriba que la piezométrica. La piezométrica es la de presión. La presión no incorpora la velocidad, no incorpora el término de velocidad al cuadrado partiendo G. Esa es la única diferencia entre las dos. Pero fuera de eso, las curvas son prácticamente iguales. La única diferencia también que hay es cuando no termina en un estanque, sino termina en una tubería que sale como un chorro. Entonces la depresión termina... Ahora esta es la curva. Vamos a hacer otro color. La curva de presión va a ir bajando y va a terminar en 0, porque aquí está saliendo el agua como un chorro. El agua va acá y sale. Entonces la curva de presión, la de presión va a ir bajando y va a terminar en 0. Y la piezométrica, o sea, esa es la piezométrica, y la energía va a ir un poco más arriba y también va a terminar un poco más arriba. No va a terminar a la misma altura. Aquí va a tener una diferencia de altura al final. Eso es cuando sale como un chorro. En este caso va de estanque a estanque, entonces las dos terminan a la misma altura.
terminan aquí en 0, a la altura de la cota. Si es muy enredado, en verdad eso no es tan relevante. Lo más importante es de que se entienda que la energía parte, o sea, que las dos parten de la misma altura y terminan a la altura del agua, y que hay una pendiente asociada a las pérdidas por fricción y unos escalones asociados a las pérdidas por singularidad. Eso, ojalá que queden bonitos los dibujos, porque los ayudantes no sé la verdad cómo corrigen, pero he recibido unos dibujos que casi no se entiende así, casi como este acá, bien feo, como el mío. La idea es que sí se puedan entender mejor los dibujos. Eso, ¿alguna otra duda? ¿Quieren ver otro ejercicio con respecto a singularidades de canales o algo? A canales nomás. Sí, como el de la prueba, que no entendí nada de la prueba, la verdad. La prueba. ¿El profesor especificó qué tipo de pregunta puede hacer en la parte 2? Como si es de vertedero o compuerta. No me especifico nada. Pueden ser singularidades porque tengo, a ver, en este mismo examen, podría ser como este, que este me parece que es, no sé, creo que está en una de las ayudantías, que es una compuerta dentro de un canal. Podría ser algo de este estilo. Puede ser que sea uno de este estilo y uno con puertas como que este también lo mostré en una ayudantía, me parece. Al final tenemos aquí el análisis no de como un canal completo, sino el análisis de una singularidad en específico, donde tiene que ser el cálculo de energía. Esto es viendo desde arriba el canal. El flujo va en esa dirección. Viéndolo desde arriba, tenemos un puente que tiene 2 pilares. Ahora otro dibujo. Parece que lo tengo en acá. Pero así como la pregunta prueba de la prueba 2, la pregunta 2, perdón, de la prueba 2, era como medio complicado saber cómo dónde poner la compuerta y todo eso. Déjame revisar. Sí, era como medio subjetivo Déjame buscar dónde dejé el enunciado de eso. Pero podría ser una caída. Ahí también tienen que saber lo que son las alturas, qué significan estas siglas, como ustedes poder definir qué tipo de flujo es, pendiente suave, pendiente fuerte, flujo subcrítico, supercrítico, río torrente. Mira, aquí, ¿qué es lo que definió el profe al final? No he visto la pauta. Y había que calcular las momentas, creo, para cachar dónde poner la compuerta. Pero no entendí por qué se ponía ahí. Ya, claro. Lo que siempre tienen que hacer en canales, lo primero, calcular la altura normal y altura crítica. Entonces, esa es la altura normal. Esta es la prueba 2, ¿no? Sí, esta es la prueba 2. Entonces tenemos las dos alturas normales y críticas. Aquí tenemos una altura normal y aquí tenemos otra altura normal, donde vamos a tener un flujo. En el primer tramo va a ser pendiente fuerte y en el segundo tramo va a ser pendiente suave. Y para allá suave y de aquí para allá pendiente fuerte. Si es que le hacen calcular el eje hidráulico, se puede calcular de abajo hacia arriba. No lo van a hacer, pero para que tengan ustedes la idea de cómo, porque sí podrían pedirles como no calcularlo directamente, pero que calculen algún punto en algún lugar, alguna cosa. Si es pendiente suave, de abajo hacia arriba. Si es pendiente fuerte, de arriba hacia abajo. Por la compuerta. A ver, ¿qué pregunta? Déjame buscar. Que la pregunta 1 no decía eso. ¿Dónde recomendaría instalar la compuerta? Ya quiero ver cómo argumentó eso. Luego de que debido al cambio de pendiente se produce un resalto hidráulico, para determinar la ubicación se debe calcular los momentos de cada momento. De esta manera, el resalto por cambio de pendiente se ubicará en el tramo 1 del hormigón. Por otra parte, la apertura de la compuerta es menor que la apertura normal. Por lo tanto, la compuerta también genera un resalto. Se recomienda utilizar esto en el tramo 1, dado que el revestimiento existe de hormigón. Ya, perfecto.
Ya, la compuerta tiene una apertura chiquitita, que ustedes le dan la apertura de la compuerta. Esa apertura es menor que la altura crítica, ¿sí? Esta apertura es menor que la altura crítica, vendría siendo acá la altura crítica, esta altura crítica. Sí, eso genera un resalto, me acuerdo. Por lo tanto, si es menor, va a generar un resalto posterior o puede generar también uno antes, la compuerta. Si es que tenemos si tenemos un... A ver, ¿dónde puedo dibujar esto? Si tenemos un canal donde tenemos... Ya, la línea verde es la altura normal. Y la roja es la altura crítica. Ya, esto vendría a ser un canal de pendiente fuerte. Si es que a este canal de pendiente fuerte le pongo una compuerta, si le pongo una compuerta arriba, digamos que el canal tiene régimen uniforme antes de poner la compuerta. Entonces el agua, al ser uniforme, va a ser igual a la altura... Pero ahí ya es un torrente, ¿o no? Porque ya es como Sí. la altura normal. Ya, vale. Hay torrente. Entonces es flujo uniforme y es torrente porque la pendiente es fuerte. Entonces, al ser uniforme, va a ser la altura real igual a la altura normal, y la altura normal es menor que la altura crítica, por lo tanto es torrente. Entonces tenemos esto con agua. Ahora, si ponemos la compuerta acá arriba, no nos va a afectar nada. Si es que la compuerta la hacemos más profunda, hay que analizar lo de... determinar la altura sobre el geométrica. Ya, de ahí determina de que si es que pasa debajo de la altura normal, vamos a generar un resalto. Por ende, ahora el eje ya no va a ser por esto. Va a ser de este tipo. Entonces, la compuerta, esta apertura es chiquitita, entonces va a forzar de que aquí no pueda pasar suficiente agua, va a empezar a subir el agua acá atrás y va a pasar por sobre la altura crítica. Entonces, cuando pasamos de un flujo supercrítico a flujo subcrítico, porque aquí vamos a tener flujo subcrítico, se va a generar un resalto. Entonces aquí vamos a tener un flujo que va a generar un resalto y vamos a tener todo esto. Vamos a tener ahí un resalto. ¿Listo? Esto va a ser... Es que me acuerdo que en la prueba, si uno antes de la compuerta, igual se genera un resalto. Sí. Justo en el cambio de sección, o sea, de pendiente. Justo en el cambio pendiente. Ah, sí, si es que no tenemos la compuerta, va a haber un resalto sí o sí, en el cambio pendiente. ¿Y por qué no poner la compuerta ahí justo en el cambio pendiente? Donde está el resalto, porque la compuerta va a forzar de que el agua salga también con flujo supercrítico. Entonces, si pongo la compuerta acá, en el cambio pendiente va a forzar de que acá abajo salga un flujo, un chorro, y va a generar un resalto acá abajo. ¿Ya? Entonces lo ideal es que el resalto se generara antes de la compuerta. Entonces, el análisis era de que a ustedes les dicen por enunciado de que el primer tramo es de hormigón y el segundo es cavado en grava. Entonces, el hormigón es más resistente que la grava y por eso que todos los resaltos se generen en la parte con hormigón.
Ah, ya, listo. Entonces, eso es lo que está intentando calcular. Entonces, la compuerta, si es que ponemos una compuerta más abajo, va a Sí, se generar ha un generado en resalto grava en la ya. parte con grava. Vale. El cambio pendiente va a generar un resalto, entonces nosotros queremos ver si ese resalto es antes o después, si es que es válido. Y después, ¿dónde ponemos la compuerta? En el lugar donde genere, sí o sí va a generar un resalto, o muy probable que genere un resalto. Y si genera ese resalto, que sea también la parte de hormigón. Eso es lo que está tratando de hacer. Entonces, si ya. hacemos una compuerta en el lado supercrítico, si es que la compuerta es suficientemente profunda, que la apertura es muy chiquitita, entonces va a generar un resalto. Y que ese resalto se surja acá en el primer tramo, que es de hormigón. Eso es lo que estaba tratando de hacer. Entonces, ustedes, si es que tienen un resalto, intenten siempre hacerlo en hormigón. He visto varios ejercicios así de canales donde les preguntan como dónde revestirlo y cosas así, que tienen un cambio pendiente o un cambio de ancho, por ejemplo. No necesariamente un cambio pendiente, pero un cambio de material. Si tiene un cambio de material, es lo mismo, el agua va a ir correr más rápido donde el manning sea más chiquitito, donde haya menor fricción. Entonces ahí van a tener un flujo súper crítico. Y donde haya justamente mayor velocidad, también es recomendable que haya hormigón. Entonces, a ver, el ejercicio me parece que lo hice en alguna ayudante. Déjenme revisarlo. Ayudante 6. La 6 no, esa la pasa estándar. 7. Ya, este ejercicio, el de la ayudantía 7, donde nosotros tenemos un tramo que es, donde tenemos un canal súper largo y podemos revestir la mitad con hormigón. Revestimos la primera mitad o la segunda mitad. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cuáles son las alturas normales con hormigón, o sea, normal y crítica con y sin hormigón, y calcular, en caso de que haya una supercrítica y una subcrítica, si se genera un resalto, a qué lado se va a generar el resalto, en la parte con hormigón o en la parte sin hormigón. Entonces, la parte con hormigón, el hormigón generalmente es más liso que la tierra o grava o alguna cosa, entonces probablemente la parte con hormigón tenga un flujo supercrítico y la parte sin hormigón va a tener un flujo subcrítico. Entonces, si pasamos del hormigón a la tierra, vamos a pasar de supercrítico a subcrítico y por ende vamos a tener un resalto. Que eso es lo que se describe acá, me parece. Eso es lo que está escrito aquí. Si pasamos de tierra a revestimiento con hormigón o revestimiento con hormigón a tierra. Los dos casos. Y ahí en un caso se genera un resalto y si se genera un resalto, si se va a generar en la parte con hormigón o en la parte con tierra. Y si se genera en la parte con hormigón no hay ningún problema, si se genera en la parte con tierra va a haber un problema. Y siempre se genera, o sea, el análisis con respecto a dónde poner una cosa va muy asociado a las velocidades y a si se genera un resalto o no. Si tenemos velocidades muy altas, eso es malo para la Tierra. Y si tenemos resalto, también es malo para todo lo que sea tierra o grava o algún material suelto. Les recomiendo realizar un ejercicio como este, el de la ayudantía 7, el de la prueba. También lo pueden revisar. A ver, quería mostrarles otro examen viejo. Ese de tuberías. También muy simple. Y en este se tiene un canal trapezoidal de 20 metros de ancho, un talud lateral de tanto, en este caso le dan el caudal, la pendiente de fondo, el manning. Es importante que ustedes, en verdad, en la prueba me preguntaron un par de personas por la pendiente, porque lo estaban ingresando, si querer, se olvidaron, lo estaban ingresando en porcentaje. Entonces le dicen una pendiente de 1%, no ingresen 1 a la raíz, ingresen 1 partido en 100, 0,01. En este caso era un ejercicio un poco más como analítico, ustedes se lo tienen que imaginar. Entonces aquí hay un canal que termina en el mar, donde el mar tiene marea alta y marea baja. Entonces se pone en el caso de que sea marea alta, por ejemplo. En este caso les pedían calcular el eje hidráulico, que eso es más cacho. Pero no se lo van a pedir porque es muy largo.
por el tema del examen, pero les podrían preguntar algo similar y que dibujen el eje, los posibles ejes hidráulicos. Entonces, en este caso, desemboca en el mar, como dije. Cuando hay marea alta, el pelo del agua, cuando se refiere al pelo del agua, se refiere a la superficie del agua, alcanza en la desembocadura un nivel de 1.75 metros, es decir, la altura final abajo del canal va a ser 1.75 metros. Por encima de la altura crítica. Entonces ustedes calculan la altura crítica y a esa altura crítica le suman 1.75 metros. Cuando hay marea baja, el nivel de la superficie libre, es decir, de nuevo el pelo del agua, está a 0.75 metros por debajo del que correspondía a la altura normal. Entonces calculan la altura normal y a esa le restan 0.75 metros. Entonces, para dibujar el eje, dibujan el canal, la altura crítica, la altura normal, y dibujan el eje hidráulico en caso de marea alta, llegaba a, como habíamos dicho, 1.75 metros sobre la altura crítica. Nosotros conocemos la altura crítica normal. Esta y esta ya la calculamos, entonces esta más 1.75 metros vendría siendo esta. Entonces ahí dibujan el eje. Y en el caso de marea baja es 0.75 debajo de la altura normal, entonces estos son 0.75. Entonces ahí también pueden dibujar el eje. Ese ejercicio no se los recomiendo hacer, o sea que entiendan el dibujo, pero no calcularlo porque, o sea, la primera parte sí pueden calcular la altura normal, la altura crítica, pero no calcular el eje hidráulico porque eso no lo va a preguntar en el examen. Eso, con respecto a canales, no quiero comprometerle a nada como alguna cosa específica. Con puertas caídas, que podría preguntar ejercicios ya de las pruebas que tuvieron ustedes o podría preguntarle algo distinto, pero simple. No creo que sea demasiado complejo ni demasiado largo. Entonces, este ejercicio lo hice en una ayudantía también. También lo pueden buscar y también está desarrollado. Eso, pues. No sé si tienen más dudas o quieren que desarrolle algún ejercicio que tengan en mente o algo. Quizás revisar la pregunta 1, la prueba 2. Ya. Prueba 2. Ejercicio 1. Ya, el canal rectangular de 3.8 metros de ancho conduce un caudal de 27 metros cúbicos por segundo. El canal tiene una grada de bajada, un escalón, de 0.8 metros de alto. El canal es cavado de tierra en toda la extensión con una pendiente de I de 0,4%. El sector de la caída se solicita definir si es necesario realizar una protección. Considere el canal es muy largo. Ya, determinar las alturas y condiciones de escurrimiento del canal, grafique cualitativamente el eje hidráulico y identificar su clasificación. Entonces, para la A, calcular la altura normal y la altura crítica. Aquí el profe calcula la altura crítica con Excel, la altura normal, que al final es hacer las iteraciones. Hagan mucho ejercicio con eso, acostúmbrense a hacer las iteraciones de la altura normal y la crítica, la van a tener que hacer siempre. Ahora para el examen, y eso, que puedan por lo menos hacer esa iteración y tener esa altura bien. Después la grada bajada, simple singularidad. Se debe verificar si las condiciones permiten que tienen que verificar si es que la grada representa una caída o no. Para verificar si es una caída o no, siempre cuando les dicen como verifiquen si es libre o no, por ejemplo, si hay una compuerta, verificar si es una compuerta libre o no, lo mismo que en la grada. Tienen que calcular las momentas justo antes y justo después de la compuerta o de la grada y comparar esas momentas con la momenta crítica. La momenta crítica, habíamos visto eso, que es la derivada de la momenta, la ecuación de la momenta, si la derivamos, e igualamos a 0, la derivamos con respecto a la altura, al HN en este caso, o al H, lo derivamos con respecto a eso, la igualamos a 0, despejamos el H y ese vendría siendo la altura crítica.
Y la momenta tiene que ser, la momenta aguas abajo, tiene que ser mayor que la momenta crítica. Entonces, el H crítico que obtengamos de la derivada, ¿sí? Lo derivamos como en cálculo 2, se deriva, se iguala a 0. Con eso obtenemos el H crítico, que no es lo mismo que la altura crítica de acá arriba, es la altura de la momenta crítica, por así decirlo. No es este mismo valor de antes. Y ese lo reemplazo de nuevo en la ecuación de momenta y con eso voy a obtener la momenta crítica. Con eso puedo hacer la comparación al final de la momenta con la momenta crítica. Si es que la momenta crítica es menor que la momenta 3, entonces es que hay una caída. Si es que es mayor o igual, entonces no hay caída libre. Entonces lo que tienen que hacer es... Voy a hacerle eso. Q al cuadrado. Bien. G por área más HG por el otro área. Entonces, si derivamos esto con respecto a... ¿Qué era el canal trapezoidal? Canal rectangular. Entonces, HG es el H dividido en 2. Y área vendría siendo H por B. H por B. Ah, pero es una caída. Cuando había caída, es un poco complicado este ejercicio porque hay una caída. Y si hay caída, entonces ustedes tienen un área de velocidad distinta al área de presiones. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una caída, aquí vamos a generar un slope. El área de velocidad está área asociada al tramo de arriba y el área de presiones es asociada a la altura completa. Entonces, ¿no tiene por acá el área por separado? Ah, ya, lo tiene por separado. Entonces, el área de presiones, como dije, el área de presiones y área de velocidad. El área de presiones, sí que tenemos la caída, corresponde a la sección completa y el área de velocidad corresponde solo a la parte que está arriba del dibujo. A ver si puedo volver a demasiado graffiti esto. Me he enredado este ejercicio, en verdad no es... Si se acuerdan de la ecuación de momenta, ya. Ahora sí, calculamos la momenta justo acá. Porque tenemos la momenta de la caída, que siempre se calcula en una caída, la momenta justo en este punto. Y aquí tenemos, era el único caso que conozco en el que tenemos una presión o sea, un área de velocidad y un área de presión distintos. Entonces el área de presión va asociado a la sección completa, la profundidad completa, y el área de velocidad va asociado solo a esto de acá arriba. ¿Sí? Ahí tal vez queda un poco más entendible. Entonces el área de presión vendría siendo este H, llamémoslo verde, H, y lo amarillo es H más
el escalón. ¿B se llama el escalón? Más A. Entonces, ahora el área de velocidad vendría siendo H por B, y el otro es H más A por B. El área de... que eso es lo que está escrito ahí. Y el área de el centro de gravedad también va asociado a la altura de presión. Eso, tienen esta momenta. Ahora esta momenta la podemos derivar. La derivada de esto nos regla la cadena. Y teniendo la derivada, la igualamos a 0. Y despejamos el h. ¿Sí? Entonces, en verdad es... eso lo que hizo acá. Entonces nosotros tenemos la momenta. La momenta crítica, que es la que les escribí. La derivada de esta, que es lo que está haciendo acá abajo, igualada a 0. Lo que dice la pauta. Igualándolo a 0, se despeja el h con respecto al que habíamos dibujado, y con eso obtenemos que el h es igual a... no sé si lo escribí. No lo escribió, me parece. 23, sí. Aquí tiene el h crítico de la momenta. Después ese h crítico lo reemplaza de nuevo en la ecuación de momenta, en esta acá arriba. Reemplaza ahí el h crítico. Y con eso obtiene la momenta crítica. Y ahí hace la comparación. Esa es la dificultad de este ejercicio. El resto es, teniendo eso, es calcular, con eso se puede decir ya, es una caída, y sabiendo que es una caída se pueden utilizar esta ecuación de acá. Entonces yo sé que esto es bien complicado, y pucha, mira, me haría mucha lata tener que calcular todo eso. Ustedes, no sé cómo les fue en la prueba, pero podrían describir cómo se calcula esto sin la necesidad de calcularlo necesariamente. Podrían decir, ya hay que calcular la momenta crítica para ver si es que realmente es una caída libre. Se calcula la momenta crítica derivando la ecuación de momenta, igualándola a 0. Así, literalmente esto acá, aquí no tiene ni un cálculo, solo dice la derivada, derivada igual a 0. Y con eso se obtiene la momenta crítica. Y que la momenta crítica tiene que ser menor que la momenta 3 para que sea una caída libre. Considerando eso, tenemos una caída libre y con eso podemos usar estas ecuaciones de Rand. Y después usar las ecuaciones de Rand. Como digo, esto es un ejercicio de los más complejos que hay, los de caída. Si es que lo quieren hacer completo, háganlo si les da el tiempo. Si es que les pone algo así de complejo, sería un ejercicio muy parecido a este. Entonces, en verdad, les recomiendo, si es que les da el tiempo, hacer un ejercicio de estos. O sea, este mismo ejercicio. Y si no, en verdad, vean más lo que es compuertas y vertederos, porque vertederos lo he visto muy poco y en verdad son muy simples. Más similar a lo que vieron, o sea, en laboratorio ustedes tienen que sacar una ecuación. Pero un vertedero donde ustedes tengan que calcular la altura justo ante el vertedero, la altura sobre el vertedero, si se genera un resalto debido al vertedero, y la longitud de ese resalto y las alturas del resalto. Como esas son preguntas más comunes para el examen. En este caso tenía una compuerta. En este caso tenía una singularidad. Otra singularidad. Eso, si alguien quiere más detalle para ese ejercicio, veámoslo así, pero para no aburrirlos tanto. Eso, les recomiendo partir con bombas, que es lo que vieron hace más tiempo, y después para canales siempre sepan calcular bien la altura normal, la altura crítica,
Enfóquense un poco más en vertederos, en la ecuación de vertederos. Vertederos laterales dudo mucho que les ponga un vertedero lateral porque es complicado. Entonces enfóquense en vertederos triangulares y rectangulares. ¿Qué más? Una compuerta también podría poner, una compuerta libre. Como la calcular el C, el coeficiente de contracción. Lo de las alturas, similar al taller anterior, que eso también podría ser un poco más complejo, pero nada que no hayan visto. Y eso, en verdad, les recomiendo estudiar bombas. Ya, pues, ¿tienen alguna duda todavía? No, todo bien, John, vale. Ya, vale, vale.